Estamos rodeados de lo ordinario, las rutinas familiares, los rostros predecibles. La vida puede parecer monótona. Pero ¿qué pasaría si te dijera que dentro de cada uno de nosotros se encuentra el potencial para lo extraordinario? Que el poder de trascender nuestras limitaciones, de lograr lo aparentemente imposible, reside a nuestro alcance. Esto se trata de lo sobrenatural que existe en lo cotidiano, en la vida de personas comunes y corrientes como tú y como yo. Se trata de aprovechar el potencial oculto de la mente y el cuerpo humano. Se trata de reescribir nuestras propias historias. A menudo subestimamos nuestras propias capacidades, pero la verdad es que poseemos en nuestro interior un poder mucho mayor del que creemos. Este es el viaje que estamos a punto de emprender, una exploración de lo sobrenatural en nuestro interior, donde la gente común y corriente aprovecha su extraordinario potencial. Piensa en un momento que te dejó sin aliento. Una muestra de increíble fuerza humana, un acto de compasión inquebrantable, una historia de resistencia extraordinaria. Estos momentos, a menudo fugaces, nos ofrecen destellos de lo extraordinario que yace latente en todos nosotros. Todos hemos oído historias de personas que desafiaron las probabilidades médicas, superando retos aparentemente insuperables. Estas historias pueden parecer milagrosas, pero están arraigadas en una profunda verdad. Nuestras mentes y cuerpos son capaces de lograr mucho más de lo que a menudo creemos posible. No se trata de magia, sino de comprender y aprovechar el inmenso poder que reside en nuestro interior. La clave es liberar este potencial, y eso comienza con la comprensión de la ciencia que hay detrás de nuestra propia naturaleza extraordinaria. Durante demasiado tiempo, nos han condicionado a creer que nuestro potencial es fijo, predeterminado, que nuestras limitaciones son insuperables. Pero ¿qué pasa si esto simplemente no es cierto? La ciencia moderna está empezando a descubrir la extraordinaria plasticidad del cerebro humano. Está revelando cómo nuestros pensamientos, creencias y experiencias pueden literalmente remodelar nuestras mentes y cuerpos. Este es el reino de la neuroplasticidad, donde lo imposible se vuelve posible. Aprenderemos que no somos meros productos de nuestros genes, sino participantes activos en la configuración de nuestros propios destinos. Se trata de abrazar el potencial de lo extraordinario que reside en cada uno de nosotros. Durante siglos, hemos visto la mente y el cuerpo como entidades separadas, distintas e independientes. Pero esto es una falsa dicotomía. La verdad es que nuestras mentes y nuestros cuerpos están inextricablemente entrelazados, comprometidos en una danza constante y dinámica. Lo que pensamos y sentimos impacta directamente en nuestro estado físico. El estrés, por ejemplo, desencadena una cascada de hormonas que pueden debilitar el sistema inmunitario. Por el contrario, las emociones positivas como la alegría y la gratitud pueden promover la curación y el bienestar. Consideremos el efecto placebo, un fenómeno en el que las personas experimentan beneficios tangibles de sustancias inertes simplemente porque creen que están recibiendo un tratamiento genuino. Esta es una poderosa demostración de la capacidad de la mente para influir en la fisiología del cuerpo. Al comprender la profunda conexión entre la mente y el cuerpo, podemos empezar a aprovechar este poder para mejorar nuestra salud, bienestar y nuestra vida en general. Durante años, la creencia predominante en neurociencia era que el cerebro adulto era fijo e inmutable. Una vez que alcanzábamos la edad adulta, nuestras vías neuronales estaban grabadas en piedra. Pero esta noción se ha visto hecha añicos por un descubrimiento revolucionario: la neuroplasticidad. La neuroplasticidad se refiere a la extraordinaria capacidad del cerebro para cambiar y reconectarse a lo largo de nuestra vida. Es el proceso por el cual nuestros cerebros forman nuevas conexiones neuronales, fortalecen las existentes e incluso eliminan las vías que ya no nos sirven. Esto significa que nuestros cerebros no son entidades estáticas, son órganos dinámicos y adaptables, capaces de crecer y transformarse. Cada vez que aprendemos algo nuevo, realizamos una nueva actividad o incluso tenemos un nuevo pensamiento, estamos literalmente remodelando nuestros cerebros. Tenemos el poder de cambiar nuestros cerebros y, a su vez, cambiar nuestras vidas.
Nuestra comprensión del potencial humano se ha ampliado aún más gracias al campo de la epigenética. La epigenética se refiere al estudio de cómo nuestro entorno y nuestras opciones de estilo de vida pueden influir en la expresión de nuestros genes, activándolos o desactivándolos, sin alterar la secuencia de ADN subyacente. Herdamos un conjunto de genes de nuestros padres, pero nuestros genes no dictan nuestro destino. La epigenética nos muestra que tenemos un grado notable de control sobre cómo se expresan nuestros genes. Nuestra dieta, hábitos de ejercicio, niveles de estrés, conexiones sociales e incluso nuestros pensamientos y creencias pueden afectar a nuestro epigenoma, influyendo en nuestra salud, bienestar e incluso en nuestra esperanza de vida. Por ejemplo, los estudios han demostrado que el estrés crónico puede provocar cambios epigenéticos que aumentan el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades. Por otro lado, prácticas como la meditación y la atención plena se han relacionado con cambios epigenéticos positivos que promueven la longevidad y reducen la inflamación. Tenemos el poder de influir en nuestra expresión genética a través de nuestras elecciones y estilo de vida. En el corazón de nuestra experiencia humana se encuentra la innegable voluntad de vivir, una fuerza que brilla con más intensidad frente a la adversidad. Es una chispa de esperanza que se enciende en nuestro interior cuando la oscuridad amenaza con consumirnos. Esta es la historia de Sara, una mujer que se enfrentó a un diagnóstico desalentador con un valor inquebrantable y descubrió el extraordinario poder curativo que hay en su interior. El mundo de Sara se puso patas arriba cuando recibió la noticia. Un diagnóstico que la sacudió hasta la médula. El miedo amenazaba con engullirla, susurrándole dudas e incertidumbres. Sin embargo, incluso ante retos tan inmensos, Sara tomó una decisión. Eligió luchar, no solo por su salud física, sino por su espíritu, por su vida. Sara comprendió que su cuerpo no era simplemente un conjunto de células y órganos, sino un ecosistema complejo capaz de una resistencia y una curación extraordinarias. Empezó a explorar el poder de su propia mente, adentrándose en prácticas que pudieran empoderarla en su viaje de regreso a la salud. A medida que las semanas se convertían en meses, un profundo cambio comenzó a producirse en Sara. Ya no se identificaba únicamente como una paciente que luchaba contra una enfermedad. Era una mujer en un viaje de autodescubrimiento, descubriendo reservas ocultas de fuerza y resistencia que nunca supo que poseía. Su enfoque pasó de luchar contra la enfermedad a cultivar el bienestar. Nutrió su cuerpo con alimentos saludables, moviéndolo con suavidad con yoga y paseos por la naturaleza. La historia de Sara no consiste en negar la realidad de la enfermedad, sino en trascender las limitaciones de un diagnóstico. Se trata de reconocer que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza, siempre la posibilidad de curación y transformación. El viaje de Sara no fue lineal, sino un testimonio del flujo y reflujo de la curación. Hubo contratiempos, momentos de duda y días en los que el peso de sus problemas se hacía sentir. Pero aprendió a afrontar estos retos con gracia y compasión, comprendiendo que eran parte integral de su camino único. Descubrió que la verdadera curación iba mucho más allá del cuerpo físico. Se trataba de curar viejas heridas, liberar creencias limitantes y dar un paso hacia una versión más amplia de sí misma. La historia de Sara es un faro de esperanza, un testimonio de lo extraordinario que reside en cada uno de nosotros. Nos recuerda que no estamos definidos por nuestros problemas, sino por nuestra capacidad de superarlos. Nos inspira a aprovechar la fuente de curación y resistencia que llevamos dentro, a abrazar el poder transformador de nuestra propia mente y nuestro cuerpo. Hemos explorado las profundidades de la curación. Hemos sido testigos de cómo un cuerpo recupera su sabiduría innata. Ahora, dirigimos nuestra mirada al profundo poder de la transformación, la metamorfosis del espíritu humano. Esta es la historia de Michael, un hombre encarcelado no por barrotes de hierro, sino por las cadenas invisibles de su propia creación. Michael siempre se había sentido como un extraño, una clavija cuadrada intentando encajar en un agujero redondo. Llevaba en su interior un profundo sentimiento de indignidad,
la creencia de que de alguna manera era defectuoso, no lo suficientemente bueno. Esta creencia, grabada en el tejido de su ser, se manifestaba en una vida envuelta en sombras, una vida desprovista de alegría y plenitud. Michael estaba atrapado, no en una prisión física, sino en los confines de su propia mente, prisionero de sus propias creencias negativas sobre sí mismo. Incluso en la noche más oscura, una sola estrella puede iluminar la vasta extensión del cielo. Para Michael, ese rayo de esperanza llegó inesperadamente, un susurro en el viento que le instaba a liberarse de las cadenas de sus propias limitaciones autoimpuestas. Llegó en forma de una simple pregunta, planteada por un extraño que se convertiría en un inesperado catalizador del cambio. La pregunta, aparentemente inocua, atravesó la armadura que Michael había construido con tanto cuidado alrededor de su corazón. ¿Qué harías si supieras que no puedes fallar?, preguntó el extraño. La pregunta quedó flotando en el aire, resonando en las cámaras del alma de Michael, despertando un anhelo largamente dormido por algo más. Pero la semilla había sido plantada y comenzó a echar raíces en el terreno fértil de su subconsciente, alimentada por un destello de esperanza que no pudo extinguir del todo. La transformación, como la metamorfosis de una oruga en mariposa, rara vez es un proceso cómodo. Requiere la voluntad de entregarse a lo desconocido, de despojarse de viejos patrones y creencias que ya no nos sirven, incluso si eso significa enfrentarnos a nuestros miedos más profundos. Para Michael, esto significó enfrentarse a las mentiras que se había dicho a sí mismo durante tanto tiempo, las mentiras que le mantenían atrapado en una jaula de su propia creación. Empezó a explorar el poder de su propia mente, descubriendo que sus pensamientos no eran meras nociones fugaces, sino poderosas fuerzas capaces de moldear su realidad. Aprendió a desafiar el diálogo interno negativo que se había convertido en su compañero constante, sustituyéndolo por afirmaciones de autoestima y creencia en su propio potencial. Hubo días en los que la duda amenazó con arrastrarlo de nuevo a las sombras, momentos en los que el miedo al fracaso se cernía sobre él. Pero Michael perseveró, sacando fuerzas del rayo de esperanza que se había encendido en su interior. A medida que Michael seguía derribando los muros que había erigido alrededor de su corazón, una notable transformación comenzó a desarrollarse. El hombre que una vez se había retirado del mundo, envuelto en la duda y el miedo, comenzó a emerger de su capullo, su espíritu alzando el vuelo. Descubrió su pasión por la fotografía, su objetivo capturando la belleza a la que antes estaba ciego, sus fotografías reflejando la transformación que se estaba produciendo en su interior. Empezó a conectar con otras personas que compartían su amor por el arte, formando lazos de amistad y pertenencia que nunca había creído posibles. La historia de Michael es un testimonio del poder transformador del autodescubrimiento, de lo extraordinario que se desarrolla cuando nos atrevemos a desafiar nuestras limitaciones y a abrazar la plenitud de lo que estamos destinados a ser. Es un recordatorio de que dentro de cada uno de nosotros reside el potencial para la grandeza, una canción única y hermosa que espera ser cantada. Hemos sido testigos del extraordinario poder del espíritu humano, la capacidad de curación y transformación que yace latente dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo desbloqueamos nuestro propio potencial para la grandeza? La respuesta reside en cultivar prácticas que salven la distancia entre la mente consciente y la subconsciente. Estas prácticas no son soluciones mágicas, sino más bien herramientas, instrumentos que pueden ayudarnos a afinar la sinfonía de nuestro ser. Vamos a explorar 3 poderosas prácticas: la meditación, el pranayama y las afirmaciones. Sección 2. La quietud interior. Meditación. En la implacable vorágine de la vida moderna, nuestras mentes son bombardeadas con un flujo constante de pensamientos, preocupaciones y distracciones. No es de extrañar que nos sintamos desconectados de nuestro yo interior, de nuestra propia sabiduría innata. La meditación ofrece un santuario, un espacio para aquietar el parloteo mental y reconectar con la quietud que reside en nuestro interior.
La meditación no consiste en vaciar la mente, sino en convertirnos en observadores de nuestros pensamientos, presenciándolos sin juzgarlos a medida que surgen y desaparecen como nubes en el vasto cielo de nuestra conciencia. Con la práctica regular, creamos espacio entre los pensamientos, lo que nos permite acceder a un nivel de conciencia más profundo, un lugar de paz, claridad y perspicacia. Hay innumerables técnicas de meditación, cada una con su propio enfoque único. Algunas implican concentrarse en la respiración, otras en un mantra o en la visualización. La clave es encontrar una práctica que resuene contigo, una con la que puedas comprometerte con constancia y un corazón abierto. Estamos constantemente entablando un diálogo interno con nosotros mismos, una corriente de pensamientos que moldean nuestras creencias, nuestra autopercepción y, en última instancia, nuestra realidad. Con demasiada frecuencia, este diálogo interno está dominado por un diálogo interno negativo, creencias limitantes que nos impiden vivir nuestro máximo potencial. Las afirmaciones son declaraciones positivas que nos repetimos a nosotros mismos, eligiendo conscientemente reemplazar el diálogo interno negativo con creencias empoderadoras. Son palabras de poder que, cuando se repiten con convicción y constancia, tienen la capacidad de reprogramar nuestra mente subconsciente, alineándonos con los resultados que deseamos. La clave para utilizar las afirmaciones de forma eficaz es elegir afirmaciones que resuenen contigo, afirmaciones que evoquen una sensación de verdad, aunque todavía no las creas del todo. Repite tus afirmaciones a diario, idealmente por la mañana y por la noche, permitiendo que las palabras penetren en tu mente subconsciente, plantando semillas de posibilidad que florecerán con el tiempo. Hemos viajado juntos, explorado los territorios inexplorados del espíritu humano, testigos del coraje de una mujer, enfrentando un diagnóstico que cambia la vida y la transformación de un hombre encarcelado por sus propias limitaciones, adentrándonos en la ciencia que sustenta nuestra naturaleza, revelando la plasticidad de nuestro cerebro, el poder de dar forma a nuestro destino. Una llamada a la acción, un recordatorio de nuestro potencial, un viaje hacia nuestro interior, descubriendo lo extraordinario. El mundo necesita tu luz, necesita tus dones únicos, tus pasiones, tu voluntad de dar un paso hacia la plenitud. Las prácticas que hemos explorado, la meditación, el pranayama, las afirmaciones, son caminos, herramientas que nos ayudan a navegar por nuestro paisaje interior. Son invitaciones a despertar al potencial que yace dormido en nuestro interior. Empieza hoy mismo. Respira hondo y conscientemente. Cierra los ojos y conecta con la quietud interior. Elige una sola afirmación y repítela con convicción. Estos pequeños actos tienen el poder de crear ondas de transformación. Puede que el viaje no siempre sea fácil, pero es en los desafíos donde descubrimos nuestra verdadera fuerza. Abraza el viaje, amigo mío, y deja que tu luz brille con fuerza. ¿Qué pasos tomarás hoy para despertar tu potencial interior? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún próximo video.